El antiguo palacio de Lecumberri sigue vivo en la mente de quienes lo visitan. Hoy en día, aún con su nueva función como el Archivo General de la Nación, el edificio del Palacio Negro continúa siendo escenario de fenómenos que hielan la sangre, avistamientos y experiencias tan perturbadoras que han hecho que más de uno renuncie, incapaz de soportar el ambiente de constante acecho. En 2024, hay personas que, con voz temblorosa, aún narran lo que ven y lo que se siente en esa prisión. Imagínate estar solo en un pasillo oscuro, rodeado de archivos polvorientos, cuando de pronto, un grito surge de la nada, un lamento largo y desesperado que hace eco en el silencio, pero no hay nadie allí. Uno de los lugares más temidos en Lecumberri es el Pasillo de las Sombras. Allí, aseguran, las figuras de aquellos que perecieron parecen seguir vagando, atrapadas, perdidas. Los trabajadores saben que deben evitarlo, pues no es un sitio para los vivos. Los testimonios de quienes han trabajado o visitado Lecumberri describen ese sonido como algo que congela la sangre, un alarido tan inhumano que parece surgir de las mismas entrañas del edificio. Algunos aseguran haber visto, en el Pasillo de los Lamentos, sombras alargadas que parecen serpentear a lo largo de las paredes, figuras que se mueven sin una fuente de luz que las proyecta. Son presencias fugaces, pero su mirada vacía y la sensación de ser observados se quedan grabadas en la mente de quienes han estado aquí. Este pasillo se encuentra en la sección más profunda del edificio, y es aquí donde se concentran los encuentros más espeluznantes. Los guardias aseguran que al pasar por este pasillo sienten miradas invisibles, y ven sombras que no deberían estar ahí. Algunos han visto siluetas observándolos, figuras con rostros vacíos y miradas aterradoras que parecen penetrar el alma. Los gritos, dicen, parecen surgir de las sombras. Desde sus inicios, un espacio de lamentos, de horror indescriptible. Aquellos que quedaron atrapados tras sus muros se convertían, poco más que sombras, presos de la oscuridad y el terror. A cada prisionero se le redujo a un número o a un simple nombre que solo ellos sabían, para nunca más ser recordados por nadie. Y así lentamente con los años fueron olvidados por todos, algunos fueron torturados y mutilados, poco a poco fueron muriendo de odio, terror y locura. Se dice que las celdas estaban tan llenas de sufrimiento que el aire se impregnó de odio y muerte, como si el mal mismo se hubiera asentado ahí en las celdas y los pasillos. Dicen que cuando caminas por los pasillos, los susurros lejanos te envuelven, gélidos y cercanos. No solo, aunque mires a tu alrededor y no hayas nadie. Son las almas de los atormentados, de los que murieron entre gritos y que nunca encontraron la paz. Aunque el edificio dejó de ser prisión, su historia quedó marcada en sus muros. Los trabajadores actuales aseguran que, cuando cae la noche, el ambiente se transforma. Las sombras parecen moverse solas, como si fueran entidades conscientes que te observan en silencio, y el silencio se llena de murmullos. Algunos dicen que al recorrer esos pasillos sienten el peso invisible de miradas que no deberían. Pero, de todas las visiones, hay una figura que provoca terror puro en quienes la encuentran, el carcelero. Se cuenta que, mientras algunos trabajan en las zonas más profundas del edificio, sienten que alguien los sigue. A veces pueden oír pasos pesados tras ellos, como si algo caminara en las sombras, a solo unos pasos de distancia.
Pero al voltear, no hay nadie. O al menos no parece haberlo. Las cámaras, sin embargo, cuentan otra historia. En los registros, se ve a una sombra alta que se desliza por el pasillo, acechando, como un cazador esperando. Algunos han visto una figura alta y oscura en las cámaras de seguridad, una sombra que se desliza lenta y sigilosa, como un cazador en busca de su presa. Otros trabajadores, cuando están solos, han escuchado pasos tras de ellos. Unos dicen que han escuchado una risa baja y fría, una risa que te hiela el lugar y genera miedo, ya que parece que está atrás de ti riendo solo. En Lecumberri, no todos los espíritus pertenecen a las almas de los prisioneros. Existe una figura aún más temible, aún más aterradora. La leyenda habla de un carcelero cruel, un hombre sádico y despiadado, cuya única diversión era la tortura. Y aunque ha muerto, dicen que su espíritu permanece allí, vigilando, acechando, esperando. Este es el lugar donde el carcelero fue visto por última vez en vida, y donde muchos aseguran haber escuchado gritos desgarradores en noches de luna llena. Y uno de los guardias relató esta experiencia, y él dice que jamás volvió a ser el mismo desde aquel día escalofriante. Estaba solo en la sala, revisando un documento, cuando sentí que alguien me observaba. Al levantar la vista, una sombra enorme estaba en el pasillo, mirándome, inmóvil. Mi cuerpo se congeló, no podía moverme. La sombra se acercó, poco a poco, hasta que sintió su aliento en mi oído, y luego, con una voz baja y cruel, murmuró: ¿tienes miedo? Uno de los fenómenos que más aterra a los trabajadores actuales es lo que ocurre en el archivo maldito, una sala en la que las luces parpadean con frecuencia. Los archiveros cuentan que sienten cómo los documentos caen de los estantes sin razón alguna, como si alguien invisible los arrojara, y que a menudo escuchan el crujir de papeles, aunque la sala esté vacía. Es como si los documentos respiraran, como si las almas de los prisioneros estuvieran atrapadas en sus letras, en sus páginas manchadas de tiempo y sufrimiento. Algunos trabajadores han asegurado que, al recoger estos papeles, incluso hay manchas que parecen de sangre vieja y sienten como un viento frío recorre la sala, aun cuando las ventanas están selladas. Otros han descrito una presencia invisible, un frío que pesa sobre sus hombros, una voz sorda y profunda que murmura palabras ininteligibles. Dicen que es el llanto de los prisioneros, el eco de sus últimas palabras antes de morir. Al escucharlos, sientes el peso de un sufrimiento que se clava en tu mente y te persigue, como si estuvieras siendo llamado por ellos, como si te invitaran a ser parte de su eternidad. Trabajadores y visitantes han asegurado que, al escuchar estos susurros, sienten que alguien se para detrás de ellos, una presencia fría y persistente que parece deslizar una mano sobre sus hombros. Los más osados aseguran haber escuchado una palabra repetida entre esos murmullos, una palabra que siempre aparece: vuelve. En Lecumberri hay un sitio prohibido, un lugar al que llaman el Pozo de las Almas. Según cuentan los testimonios, es una zona en el subsuelo donde la temperatura es tan baja que se sienten heladas, aún en pleno verano. Es allí donde los prisioneros más rebeldes fueron llevados y donde muchos desaparecieron para siempre. Aquellos que se han aventurado al Pozo de las Almas hablan de una sensación tan extraña que parece irreal. El aire es pesado y sofocante. Algunos aseguran que al asomarse, pueden ver rostros en el fondo del pozo,
Figuras que mueven sus labios, que extienden sus manos, y que, si te acercas demasiado, tratan de sujetarte. Cuentan que los visitantes que han pasado cerca de este sitio han escuchado risas, gritos de pánico y súplicas en una lengua que no comprenden. Muchos aseguran que el pozo es un portal, un abismo que conecta este mundo con el otro lado, un sitio que no debería estar abierto pero que parece imposible de cerrar. En el Palacio Negro, los fenómenos inexplicables son constantes. Guardias de seguridad y empleados del archivo relatan que las cámaras de seguridad captan sombras deambulando por los pasillos, sombras que no corresponden a ninguna persona viva. Archivos caen de los estantes sin explicación, luces que parpadean sin razón aparente, y el aire parece llenarse de una energía pesada y oscura, como si algo te estuviera observando. Hay un relato de un trabajador de limpieza, y como era de costumbre él, hacía su trabajo en aquel lugar. Sus demás compañeros, al ver que no regresaba a la hora de siempre, fueron a buscarlo y lo encontraron en un estado de shock. Estaba solo en una de las salas y de repente escuchó pasos acercándose, pasos lentos, cada uno más cercano que el anterior. Cuando levantó la vista, una figura alta y oscura bloqueaba la puerta, con ojos brillantes que parecían observarlo. El miedo lo congeló, no pudo moverse, y sintió como una risa baja y sádica resonaba en su mente. Desde entonces, jamás volvió a trabajar allí. Quienes trabajan o visitan Lecumberri en el 2024 aseguran que el mal todavía está presente, un mal que se arrastra en las sombras, y que parece estar esperando a cualquiera que cometa el error de dudar, de quedarse solo o de mostrar miedo. Dicen que, si uno pasa demasiado tiempo dentro del edificio, ese mal comienza a afectarlo, comienza a retorcer su mente, a susurrarle palabras que invitan a quedarse para siempre. Algunos testigos afirman que el carcelero no es el único espíritu maligno que ronda, que hay otras presencias de personas que fueron víctimas de sacrificios satánicos en aquel penal de máxima seguridad, y es algo que los trabajadores han relatado, y no les gusta estar en aquel lugar oscuro y solo. La advertencia es clara: Lecumberri no es un lugar para los vivos. Dicen que Lecumberri no es un lugar para los vivos. Que quienes entran sientan la maldición que recae sobre este edificio, una fuerza oscura que se alimenta del miedo. Es un lugar donde las sombras cobran vida, donde las almas perdidas no encuentran paz, donde el carcelero continúa buscando, y donde no hay escapatoria para quienes se atreven a entrar. Imagina caminar solo, en medio de la noche, por los fríos y oscuros pasillos de Lecumberri, rodeado de sombras que parecen respirar, murmurar, un eco que no es el de tus pasos, un aliento que no es el tuyo. Un lugar construido para destrozar mentes, para devorar almas, y de donde muchos jamás lograrán escapar, ni en vida ni en muerte. Aún no. Aquellos que trabajan o visitan el Palacio Negro aseguran que el mal se siente en el aire, que una presencia los observa y espera pacientemente. La leyenda advierte que, si entras al Palacio Negro después de la medianoche, puedes escuchar el eco de los lamentos, los gritos de aquellos que sufrieron, y las risas crueles de quienes los atormentaron. Nadie sabe con certeza qué ocurre en Lecumberri cuando se apagan las luces, pero quienes han osado adentrarse en el Palacio Negro afirman que el horror que allí se siente es real.
todas las personas que son trabajadores nuevos, jamás vuelven a ser las mismas. Ya que al escuchar las historias de aquellos que llegaron a trabajar en aquella prisión hoy llamada el del Palacio Negro, comienzan a experimentar ese escalofrío de algo muy oscuro que sigue presente en aquel lugar, así como las manifestaciones demoníacas que siguen siendo muy constantes al día de hoy. Es mejor que ellos no quieran investigar la historia de aquel lugar, porque se sigue sintiendo el sufrimiento y dolor en cada rincón.